Hay historias que cambian el mundo. Y luego hay historias que cambian a las personas. Durante siglos, millones de personas han leído los evangelios, han escuchado las parábolas de Jesús y conocen de memoria los milagros que marcaron su ministerio. Sin embargo, muy pocas adaptaciones habían conseguido algo que parecía imposible: hacer que esos mismos acontecimientos volvieran a sentirse nuevos. Ese es el mayor logro de The Chosen. No ha cambiado la historia, ha cambiado nuestra manera de vivirla. Cuando Jesús convierte el agua en vino, cuando llama a Mateo, cuando devuelve la vida a Lázaro o cuando entra en Jerusalén entre vítores, ya sabemos lo que va a ocurrir. Lo sabemos desde antes de que empiece la escena, y aún así, la serie consigue sorprendernos. Nos hace olvidar que conocemos el final porque antes nos ha enseñado a conocer a las personas, a entender sus miedos, sus dudas, sus heridas. Y cuando llega el milagro ya no estamos viendo simplemente un episodio de la Biblia, estamos viendo cómo cambia para siempre la vida de alguien a quien sentimos cercano. Después de 5 temporadas y muy cerca de comenzar la sexta, dolorosísima por cierto, la serie nos ha regalado decenas de momentos inolvidables. Elegir solo 10 nunca será una ciencia exacta, pero hay escenas que por su impacto emocional, por su importancia dentro del relato evangélico o por la huella que han dejado entre millones de espectadores, merecen ocupar un lugar privilegiado. Y resulta curioso que nuestro viaje comience precisamente con una escena que nunca fue escrita por ninguno de los evangelistas. Número 10. Cuando Jesús no curó a Santiago el Menor. Hay una pregunta que probablemente todo creyente se haya hecho alguna vez. Una pregunta incómoda, dolorosa, incluso peligrosa. ¿Por qué Dios sana a unas personas y a otras no? Los evangelios nunca responden directamente a esa cuestión. Nos cuentan que Jesús devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, limpió a los leprosos y resucitó muertos. Pero también sabemos que no sanó absolutamente a todos los enfermos de Judea. ¿Por qué? La Biblia no lo explica. Y es ahí precisamente donde The Chosen encuentra uno de esos silencios que decide llenar con una escena completamente original. Nos situamos al comienzo de la tercera temporada. Jesús está a punto de enviar a sus discípulos a predicar sin él por primera vez. Un momento inspirado en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, cuando encomienda a los 12 a anunciar el reino de Dios y les concede autoridad para sanar a los enfermos. Todos están nerviosos, todos sienten el peso de la responsabilidad, pero hay uno que carga con una inquietud mucho más profunda: Santiago el Menor. En los evangelios apenas sabemos nada de él. Su nombre aparece en las listas de los apóstoles y poco más. Es uno de esos discípulos silenciosos cuya historia quedó escondida entre figuras mucho más prominentes como Pedro, Juan o Judas. La serie aprovecha ese vacío para construir un personaje profundamente humano. Desde su primera aparición descubrimos que Santiago camina con dificultad. Necesita un bastón. Cada paso requiere un esfuerzo que los demás apenas perciben. Nunca sabemos cuál es exactamente su enfermedad, y probablemente eso sea lo de menos. Lo importante es que lleva toda una vida conviviendo con ella. Durante meses ha visto a Jesús cambiar la vida de desconocidos. Ha visto a hombres levantarse de camillas. Ha visto desaparecer enfermedades consideradas incurables. Ha visto cómo personas completamente rotas recuperaban la esperanza con una sola palabra. Y mientras todo eso ocurría, él seguía caminando apoyado en su bastón. Antes de partir, pide hablar a solas con Jesús. No hay enfado, no hay resentimiento, solo una tristeza contenida que lleva demasiado tiempo esperando salir. Santiago le explica que está dispuesto a obedecer, que irá donde él le envíe, que predicará su mensaje, pero necesita comprender algo. ¿Cómo puede salir a sanar a otras personas alguien que nunca ha sido sanado? Es una pregunta devastadora, porque deja de pertenecer al personaje y pasa inmediatamente al espectador. ¿Cuántas personas ayudan a otros mientras siguen luchando contra sus propias heridas? ¿Cuántas sonríen por fuera mientras continúan esperando un milagro que nunca llega? Jonathan Rumi interpreta la respuesta de Jesús con una serenidad extraordinaria. No responde enseguida. Primero escucha. Mira a Santiago como un amigo, no como un maestro que va a impartir una lección. Es uno de esos silencios que dicen mucho más que muchas páginas de diálogo. Y entonces llega una respuesta que nadie esperaba. Jesús le dice que podría curarlo, que tiene poder para hacerlo, pero no lo hará. No porque no lo ame, no porque no sea digno, sino porque precisamente a través de esa debilidad, otras personas descubrirán quién es Dios. Es imposible no pensar en aquellas palabras que años más tarde escribiría San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque ese texto aún no existe dentro de la cronología de la serie, los guionistas utilizan esa idea para construir toda la conversación. Y funciona, porque la escena no intenta explicar el sufrimiento. No pretende justificarlo, ni ofrece respuestas fáciles. Jesús no le pide a Santiago que deje de sufrir, no le promete que todo cobrará sentido inmediatamente. Simplemente le recuerda que su valor no depende de haber sido curado. Santiago rompe a llorar, no porque haya obtenido el milagro que deseaba, sino porque comprende que sigue siendo profundamente amado. Es una diferencia enorme. En muchas producciones religiosas, el milagro suele ser el clímax. Aquí no. Aquí el milagro consiste en que un hombre encuentre la paz sin que cambie su situación. Y quizá esa sea la razón por la que esta escena emocionó tanto a millones de personas. Porque todos conocemos a alguien que sigue esperando una curación,
una llamada, una respuesta, y The Chosen tuvo el valor de plantear una posibilidad difícil de aceptar, que en ocasiones el mayor acto de fe no consiste en recibir el milagro, sino en seguir caminando cuando ese milagro todavía no ha llegado. Es importante recordar que esta conversación nunca aparece en los evangelios. Es una creación de Dallas Jenkins y de su equipo de guionistas. Sin embargo, jamás contradice el mensaje bíblico. Al contrario, intenta explorar uno de esos espacios que los evangelistas nunca desarrollaron porque su propósito era otro. No querían escribir una novela sobre cada discípulo. Querían anunciar quién era Jesús. La serie, en cambio, dispone de horas para imaginar aquello que la Biblia dejó entre líneas. Y pocas veces lo ha hecho con tanta sensibilidad como aquí. Quizá por eso esta escena ocupa el 10º puesto. No porque sea el milagro más espectacular, ni porque represente uno de los grandes acontecimientos de la vida de Cristo, sino porque resume, mejor que ninguna otra, cuál ha sido el verdadero secreto de The Chosen: tomar los silencios de los evangelios y llenarlos de humanidad. Número 9. Cuando 5 panes y 2 peces alimentaron a todo un pueblo. Si hubiera que elegir un único milagro que prácticamente todo el mundo conoce, incluso personas que jamás han abierto una Biblia, probablemente sería este: 5 panes, 2 peces y una multitud imposible de alimentar. Es uno de esos episodios tan importantes para el cristianismo que los 4 evangelistas decidieron incluirlo en sus relatos. Mateo lo narra en el capítulo 14 de su evangelio, Marcos en el capítulo 6, Lucas en el capítulo 9 y Juan en el capítulo 6. Es el único milagro de Jesús, aparte de la resurrección, presente en los 4 evangelios. Y ese simple dato ya nos habla de la enorme relevancia que tuvo para los primeros cristianos. Precisamente por eso, The Chosen sabía que no podía limitarse a mostrar un milagro espectacular. El público ya conocía el desenlace. La verdadera dificultad consistía en conseguir que una historia repetida durante siglos volviera a emocionar. Y como tantas otras veces, la serie decide que el verdadero protagonista no sea el milagro, sino las personas. Antes de que aparezca el primer trozo de pan, la cámara se detiene en los discípulos. Están agotados. Llevan días acompañando a Jesús mientras las multitudes aumentan sin descanso. La fama del rabino de Nazaret ya se ha extendido por toda Galilea y cada jornada trae a cientos, miles de personas que buscan escucharle o ser curadas. Cuando cae la tarde, la lógica se impone. Hay que despedir a la gente. No hay comida, no hay mercados cercanos, no existe ninguna posibilidad real de alimentar a semejante multitud. Los discípulos hacen exactamente lo que cualquiera haría: buscan una solución práctica, una salida razonable. Y es entonces cuando Jesús pronuncia una frase que cambia por completo la situación. No necesitan marcharse, dadles vosotros de comer. La respuesta provoca desconcierto. Pedro mira a Juan. Mateo intenta calcular cuánta comida haría falta. Tomás piensa que quizá Jesús está hablando en sentido figurado. Nadie entiende nada. Y eso es precisamente lo que hace tan humana esta escena. Porque los discípulos todavía están aprendiendo quién es realmente el hombre al que siguen. Han presenciado milagros, sí, pero continúan razonando como cualquier otra persona. Su primera reacción no es la fe, es la lógica. La serie dedica varios minutos a preparar el momento. Vemos al muchacho que ofrece su pequeña cesta. Observamos cómo los discípulos recogen aquellos 5 panes de cebada y 2 peces con una mezcla de incredulidad y resignación. Humanamente aquello resulta casi ridículo. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quizá más de 15.000 personas. Y delante de ellos, una comida suficiente apenas para una familia. Entonces llega uno de los planos más bellos de toda la serie. Jesús sostiene el pan entre sus manos, da gracias, lo parte y lo entrega. Nada espectacular ocurre en ese instante. No hay destellos de luz, no hay efectos visuales grandilocuentes, simplemente el pan sigue apareciendo. Una cesta se llena, luego otra y otra. Los discípulos empiezan a repartir sin comprender qué está sucediendo. Cada vez que regresan para buscar más comida, vuelven a encontrar las cestas llenas. La cámara alterna primeros planos de rostros completamente desconcertados con imágenes de niños sonriendo, ancianos recibiendo alimento y familias enteras compartiendo una cena que apenas unos minutos antes parecía imposible. Es una escena construida sobre la sencillez, y quizá precisamente por eso funciona tan bien. Dallas Jenkins entiende que el verdadero milagro no necesita exagerarse. Cuanto más cotidiano parece todo, más extraordinario resulta. Hay otro detalle especialmente inteligente. Mientras muchas adaptaciones convierten este episodio en un espectáculo casi épico, The Chosen mantiene el foco sobre los discípulos. Pedro deja de intentar entender lo que está pasando. Mateo abandona cualquier cálculo. Todos terminan aceptando que la lógica ya no sirve para explicar lo que tienen delante. Y ahí reside uno de los grandes mensajes del milagro. No habla únicamente de alimentar cuerpos. Habla de confiar
cuando los recursos parecen insuficientes, de creer que 5 panes pueden ser suficientes cuando se ponen en las manos adecuadas. No es extraño que esta escena se encuentre entre las favoritas de muchos seguidores de la serie, no solo por la belleza visual con la que está rodada, sino porque representa uno de los momentos en los que los discípulos empiezan a comprender que seguir a Jesús significa abandonar poco a poco la necesidad de controlar todas las respuestas, porque su reino no funciona según las matemáticas del mundo, y ese descubrimiento cambiará para siempre la forma en la que miran la realidad. Número 8. El Sermón del Monte, el discurso que cambió la historia. Hay discursos que pertenecen a una época, y luego están aquellos que terminan perteneciendo a toda la humanidad. Si alguien preguntara cuál ha sido el discurso más influyente de la historia, probablemente muy pocos superarían al Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas, recogidas principalmente en Mateo, capítulos 5, 6 y 7, llevan 2000 años inspirando creyentes, filósofos, escritores y pensadores de todo el mundo. Pero The Chosen comprende algo que muchas otras adaptaciones habían pasado por alto. El Sermón del Monte no comenzó cuando Jesús abrió la boca delante de la multitud. Comenzó mucho antes. La serie dedica un episodio entero a mostrar algo que jamás aparece en los evangelios: la preparación del discurso. Jesús ensaya, corrige frases, camina mientras reflexiona y, sobre todo, conversa con Mateo. Es una decisión brillante, porque transforma un texto que muchas personas consideran casi inalcanzable en algo profundamente humano. Jesús no aparece improvisando, tampoco como alguien que simplemente recita palabras caídas del cielo. Lo vemos preparando el mensaje con el mismo cuidado con el que un maestro prepara la lección más importante de su vida. Mateo escribe, pregunta, sugiere, observa fascinado cómo aquellas ideas toman forma poco a poco. Algunos espectadores, hay que decir, que criticaron esta licencia narrativa. Sin embargo, muchos otros encontraron en ella una de las representaciones más hermosas de la doble naturaleza de Cristo, plenamente divino y plenamente humano. Cuando finalmente llega el momento del discurso, el espectador ya no escucha unas frases famosas, escucha palabras que ha visto nacer. Tras el bienaventurados los pobres en espíritu, el silencio se apodera de la montaña. Nadie interrumpe, nadie aplaude. La música apenas acompaña, y Jonathan Roumie pronuncia cada frase con una calma que evita cualquier sensación de grandilocuencia. No parece un líder político, no parece un orador, parece alguien hablando directamente al corazón de quienes tiene delante. Eso explica por qué esta escena emociona tanto. No intenta impresionar, intenta acercar, y lo consigue. Número 7. Cuando Verónica tocó el manto de Jesús. Hay milagros que comienzan con una orden, otros con una oración, y luego está este. Un milagro que comienza con un gesto casi imperceptible, una mano temblando entre la multitud. La mujer, que los evangelios presentan como enferma desde hacía 12 años, aparece en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. Durante más de una década había sufrido hemorragias continuas. Había gastado todo su dinero buscando médicos y había perdido la esperanza. Pero había oído hablar de Jesús y tomó una decisión desesperada. No iba a pedirle nada, ni siquiera iba a hablar con él. Le bastaría con tocar el borde de su manto. La serie convierte ese recorrido entre la multitud en una auténtica secuencia de suspense. Cada empujón parece alejarla de su objetivo. Su respiración se acelera. La gente apenas repara en ella. Jesús, ajeno a todo, continúa caminando. Durante unos segundos parece imposible, hasta que por fin sus dedos rozan la tela. Y todo cambia. Jesús se detiene en seco. Los discípulos no entienden qué ocurre. Pedro incluso responde con cierta ironía cuando Jesús pregunta quién lo ha tocado. Maestro, todos te están tocando. Pero Jesús sabe que ha ocurrido algo distinto. No, alguien me ha tocado con fe. La mujer rompe a llorar, confiesa lo sucedido delante de todos, y entonces llega una frase que resume todo el episodio. Hija. Es la única vez que los evangelios muestran a Jesús dirigiéndose a una mujer con ese apelativo. No la llama enferma, no la llama impura, no la define por su sufrimiento, la llama hija. Y de repente, el milagro deja de consistir únicamente en recuperar la salud. Consiste en recuperar la dignidad. Durante años, aquella mujer había sido considerada impura según la ley. Había vivido aislada, invisible y condenada al margen de la sociedad. Jesús no solo sana su cuerpo, la devuelve públicamente a la comunidad, la devuelve a la vida. Y quizá por eso esta escena sigue provocando lágrimas incluso en quienes conocen perfectamente el desenlace. Porque todos, en algún momento, necesitamos escuchar que nuestra identidad no está definida por nuestras heridas. Y pocas veces una sola palabra ha significado tanto. Y vamos a dejar aquí esta primera parte de este viaje por los momentos que convirtieron The Chosen en mucho más que una serie sobre la vida de Jesús. Hasta ahora hemos visto cómo una conversación que nunca apareció en los evangelios consiguió emocionar a millones de personas. Cómo 5 panes y 2 peces se transformaron en uno de los milagros más impresionantes de la historia, y cómo el Sermón del Monte volvió a sentirse cercano como nunca gracias a una puesta en escena profundamente humana. También hemos acompañado a una mujer que llevaba 12 años esperando un milagro y que descubrió que, a veces, una sola palabra puede devolver mucho más que la salud. Pero si estas escenas ya nos han demostrado hasta dónde puede llegar The Chosen, lo que viene en los próximos vídeos,
juega en otra liga. Porque todavía nos quedan momentos que cambiaron para siempre la vida de los discípulos. Milagros que pusieron a prueba la fe de quienes caminaban junto a Jesús. Acontecimientos que marcaron un antes y un después en el relato de los evangelios y que la serie llevó a la pantalla con una sensibilidad extraordinaria. Así que, créeme, si pensabas que ya habíamos llegado a los momentos más emocionantes de The Chosen, todavía no has visto nada. Like a este vídeo, suscríbete y nos vemos en la segunda parte. La botella de candor.